Mira, yo lo que te diría es que la Guardia Nacional nace podrida, como ocurrió en su momento la Policía Federal, como ocurrió en su momento con el intento de Guardia Nacional que quiere crear Enrique Peña Nieto, te recordarás. La gendarmería. Gendarmería. Oye, en este contexto ahorita se está discutiendo mucho nuevamente, bueno, aunque prácticamente la Guardia Nacional, su mayoría de elementos son militares, ya se está discutiendo el tema de la militarización abierta de la Guardia Nacional. Ayer tuve en el programa En Contexto de la Octava al hijo de Rebollo, ¿recuerdas? A César Gutiérrez, y tuve al doctor Diego Vázquez de la UNAM, uno a favor y uno en contra. Uno daba sus argumentos de por qué sí es necesario en este momento, ante la descomposición nacional, militarizar la seguridad ciudadana en México. ¿Tú qué opinas de esta parte de nuestra historia mexicana? Mira, yo lo que te diría es que la Guardia Nacional nace podrida, como ocurrió en su momento la Policía Federal, como ocurrió en su momento con el intento de Guardia Nacional que quiere crear Enrique Peña Nieto, te recordarás. La gendarmería. Gendarmería. Igual que la gendarmería que creó el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque lo que hacen en estas corporaciones es un mix, es un gran licuado de elementos de diferentes corporaciones con diferentes formaciones y con diferentes grados de confiabilidad y de corrupción. Cuando tú metes a todos estos elementos en una sola licuadora y le metes en el on y haces un licuado de esto, lo que tenemos es los grandes fracasos como la Policía Federal de Genaro García Luna o como la Gendarmería, donde hay grandes abusos de autoridad, donde hay grandes casos de corrupción, donde hay jefes policíacos que negocian con el crimen organizado. Es lo mismo actualmente en la Guardia Nacional. Hay una buena dosis de ex policías federales. Yo estuve haciendo, simplemente porque estoy haciendo un reportaje, buscando unos nombres, por ejemplo, de unos policías federales que estaban en la base de operaciones de Iguala, cuando ocurrió el caso de la desaparición de los 43 normalistas. Policías federales que reprobaron el examen de polígrafo, policías federales que confesaron que estaban involucrados con la desaparición, que sabían que iba a ocurrir los hechos, que los mandos de la Policía Federal estaban involucrados con el crimen organizado ahí en Guerrero. Bueno, al menos estos 3 policías federales que confiesan estar involucrados, que reprueban la prueba del polígrafo, que se supone deberían haber sido expulsados desde 2017 de la Policía Federal, hoy están enrolados ahí en la Guardia Nacional con importantes cargos. Entonces estamos hablando que es lo mismo. Mientras tú no hagas un proceso de selección muy cuidadoso, realmente muy limpio, donde realmente no puedas recibir a ningún elemento que no haya pasado al menos el examen de control de confianza, que al menos es un mínimo filtro al que están obligados a pasar cualquiera que quiera ocupar algún puesto en la seguridad pública. Mientras tú no tengas un verdadero filtro de esto, vas a seguir fracasando una y otra vez. Eso por un lado. Arriesgándote a mezclar de nuevo, como siempre, manzanas limpias con manzanas podridas y la putrefacción es lo que vence en la canasta. Después, por otro lado, tenemos a un ejército realmente debilitado en tantos sentidos. Yo hablé de este tema con un alto exmilitar, justamente porque yo no tenía muy clara justamente lo que tú te estás preguntando. Yo también me lo preguntaba, bueno, ¿es positivo, es negativo? ¿Cómo lo ven desde adentro las Fuerzas Armadas? No sé lo que te habrán dicho tus entrevistados que me estabas comentando, pero lo que a mí me comenta más alto mando militar ya retirado es que será la debacle del ejército.
Porque por un lado los tienes ocupados construyendo aeropuertos, por otro lado los tienes ocupados construyendo oficinas para la gendarmería, instalaciones para la gendarmería, por otro lado los tienes en el Tren Maya, por otro lado ya los metiste en diferentes tareas y ahora los vas a meter también prácticamente como policías de crucero, ¿no? Porque al final de cuentas la Guardia Nacional estaría realmente dedicándose a lo que es las tareas de seguridad pública cotidiana. ¿Dónde quedarían las tareas de prácticamente que corresponden a naturaleza de todos los ejércitos del mundo, que es la seguridad nacional, que es contra el terrorismo, que son las tareas de inteligencia, que son las tareas de combate al narcotráfico, etcétera, etcétera? Por ejemplo, eliminación de plantíos, y una serie de ilegales y una serie de tareas muy importantes que hace el ejército mexicano. Entre más tareas les des, menos eficientes serán en ellas. Es lo que me estaba comentando el militar retirado, además de exponerlos aún más a todas estas abusos de autoridad, violaciones a derechos humanos y a la corrupción, porque entre más contacto estén los militares con el crimen organizado o el pequeño crimen o la criminalidad común que existe en diferentes áreas de México, más susceptibles son a la corrupción y a la contaminación. Entonces, al final, lo que me dicen es que tenemos un ejército mucho más debilitado.